Dios les bendiga, hermanos. Estamos aquí. Hoy en este día tenemos una maratónica, ¿verdad? Porque el Señor ha y está haciendo grandes cosas en nuestras vidas. Amén. Sea bienvenido usted, mi hermano, que nos está viendo por las redes sociales, por medio de Facebook. Y aún aquellos que la van a ver diferida también, Dios me los bendiga mucho, Dios me los fortalezca y haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Les damos la bienvenida a nuestro equipamiento ministerial, tiempos proféticos. Y el rema que hemos estado hablando todo el día es los planes de bien y no de mal. Amén. Pues vamos a entrar de lleno porque, híjole, aquí el tiempo pasa corriendo y cuando menos nos damos cuenta ya nos quedan muy poquito tiempo, ya estamos con las prisas, ¿verdad? Y queremos que el Señor sea el que esté obrando en nuestras vidas, que sea Él el que nos ayude y que sea Él equipándonos y que sea Él consolidándonos en lo que Él tiene para nosotros, en esos planes de bien que Él tiene para cada uno de los que estamos aquí y de los que le amamos. Amén. Yo le voy a invitar, hermano, que me ayude a orar. Papito de la gloria, gracias te damos, mi Dios, en esta hora, porque tú nos has permitido, Señor, y nos has dado el privilegio a cada uno de mis hermanos que hemos y que han expuesto tu palabra, mi Dios. Te pido que sigas tú bendiciendo, que sigas tú llenando, Señor. Gracias por la vida de nuestro Padre espiritual, Señor, de nuestro pastor, de nuestra pastora, nuestro pastor Agustín, nuestra pastora Leti. Te damos las gracias, Papito de la gloria, porque has puesto en su corazón de ellos, mi Dios, darnos esta oportunidad, Señor, de ministrar tu palabra, de darte a ti toda la honra, de darte a ti toda la gloria. Te pido que sigas bendiciendo la vida de tu pueblo, la vida de mis hermanos, que pases un carbón encendido sobre mis labios, Señor, para que única y exclusivamente hable lo que tú quieres que yo hable. Que hable tu palabra, que hable lo que tú tienes para nosotros, Señor. Síguenos hablando, síguenos ayudando. En el nombre de Cristo Jesús nos abandonamos en tus manos, esperando que esta palabra que tú nos has dado, Señor, sea de mucha bendición sobre nuestras vidas y nos ayude a entender los planes que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Bueno, hermano, quisiera yo que me acompañara. Hemos estado trabajando todo el día desde la primera predicación en el libro de Jeremías, en el capítulo 29, en el versículo 11. Amén. Yo le puse como tema a esta predicación, a esta enseñanza, porque más que una predicación es una enseñanza, es una plática que vamos a tener, ¿verdad? Eso nos lo ha dicho mucho nuestro pastor y es algo que se nos queda muy grabado. El plan de la bienaventuranza, ese es el título, ese es el tema de nuestra enseñanza. Quisiera que me acompañaran. Que me acompañe usted, hermano, al libro de Romanos, capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra del Señor: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. El verso 8, bienaventurado el hombre cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. Podemos ver, hermano, que aquí el Señor nos llama bienaventurados, y aquellos que hemos sido perdonados, que el Señor ha encubierto nuestras faltas, nuestros errores, todas aquellas cosas que hemos hecho en el transcurso de nuestra vida que han lastimado su corazón. Somos bienaventurados y el Señor nos llama bienaventurados. Yo quisiera, hermano, que me acompañara usted a la siguiente diapositiva. Me di a la tarea de buscar lo que era la palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado viene del griego, de la 3107, que es makairos. Forma prolongada del poático makar. Lo mismo, supremamente bendecido, por extensión, afortunado, bien librado, bendecir, bienaventurado, dichoso y glorioso. Podemos ver, hermano, que nosotros, según el significado de la palabra bienaventurado, nosotros somos bendecidos, somos afortunados. ¿Por qué? Porque nosotros, el Señor nos ha tomado a bien el recibirnos dentro del cuerpo, como lo hablaban nuestras hermanas y nuestros hermanos al transcurso de todo el día.
que el Señor tiene planes de bien para nosotros y no de mal, que el Señor tiene grandes promesas para cada uno de nosotros, pero el Señor también quiere hacernos entender que parte de la bienaventuranza es que nosotros entendamos el propósito que Él tiene en nuestras vidas, que nosotros entendamos la gran ventaja que nosotros tenemos sobre aquellos que no han decidido el reconocer al Señor como su Salvador. Usted no se preocupe, hermano, si se va un poquito el audio, son cosas que llegan a suceder. Lo importante es que estemos atentos a lo que la palabra del Señor nos quiere hablar. Amén. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Dice, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Podemos darnos cuenta, hermanos, que los planes que nuestro amado Padre tiene para nosotros son planes de bienestar para nuestras vidas. Son planes que el Señor quiere transformar, quiere cambiar nuestro lamento en gozo, quiere que nosotros seamos transformados, que nosotros seamos cambiados, que nosotros comprendamos lo que Él está trayendo a nuestras vidas, la grandeza del amor que Él ha mostrado a cada uno de nosotros. Lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, hermano, es el proveernos de una gran bendición que Él tiene para que nosotros seamos cambiados, seamos llevados a una nueva estatura, a un nuevo nivel. Porque eso es lo que nosotros tenemos que tener, hermano, y lo que nosotros tenemos que tener entendido es que el Señor nos ama, que dice en su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio, y Él no dio cualquier cosa, Él dio a su Hijo, Él dio a su único Hijo para que viniera a morir por nosotros y viniéramos nosotros a ser cambiados, a ser transformados, a ser renovados en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir. Entonces, hermano, podemos darnos cuenta que de tal manera nos ha amado el Señor que Él está trayendo un renuevo para nuestras vidas. Él está trayendo algo magnífico y algo glorioso en cada uno de nosotros. Amén. Le voy a invitar, hermano, que me acompañe a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar el significado de la palabra plan o planes, que viene del hebreo 4284, y dice que es la palabra Mahashabao, dice que es dispositivo, máquina. En el transcurso de la mañana nos lo han venido hablando nuestros hermanos que lo han ministrado, que lo han estado hablando en el transcurso del día. Nos ha dado el significado de esta palabra. Pero la raíz primaria de esta palabra es la H2803, que esa es la raíz primaria propiamente, festonear o interpretar, literalmente tejer o generalmente fabricar, figurativamente complotar o tramar, por lo general en un sentido malicioso, de aquí del esfuerzo mentalmente pensar, considerar, valorar, calcular, apreciar, cálculo, concebir, considerar, contar, cuenta, culpar, determinar, diseñador, diseño, encaminar, estimar, formar, fraguar, hacer idea, imaginar, ingenio, intentar, inventar, maquinar, meditar, ocupar, pensamiento, pensar, plan, primoroso, proveer, reputar, resolver, tener, tramar, trazar. Pero algo que nosotros podemos ver aquí es que el Señor quiere proveernos también, que el Señor tiene esa provisión para nuestras vidas. Para aquellos que le amamos a Él, Él tiene planes de bienestar. Nos estaban hablando en la mañana, nos hablaban un poco de la historia de José, de lo que él vivió, de las circunstancias por las cuales él pasó. El tema de la primera predicación era: confía en los planes de Dios. El Señor tiene planes para tu vida que quiere que tú los entiendas, que tú los comprendas, yo escuchaba en alguna ocasión que alguien decía,
cuéntale tus planes a Dios para que Él se ría de ellos. Pero yo creo que como padre, más que reírse de nuestros planes, Él los transforma. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan mucho mejor para nosotros. Porque Él quiere que como sus hijos, nosotros podamos darnos cuenta de la bendición que Él quiere derramar sobre nuestras vidas, de la bendición que Él está trayendo a cada uno de nosotros, lo que Él quiere hacer en nosotros, lo que Él nos quiere prosperar, lo que Él nos quiere ayudar. Quisiera para ir adentrándonos un poquito más a la palabra, vamos al libro de Marcos capítulo 16, versículo 16. Dice así la palabra del Señor: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Yo aquí podía ver que una de las bienaventuranzas que el Señor nos habla, uno de los beneficios, una de la benignidad que Él nos está dando, de lo bien librados que nosotros estamos siendo, es cuando nosotros reconocemos la bienaventuranza que hay en el bautismo en agua. ¿Por qué? Porque en medio de esa aceptación, de ese paso de obediencia, el Señor nos empieza a equipar. En el versículo 17 lo dice, y estas señales acompañarán a los que han creído, y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. El Señor nos está dando una promesa. El Señor nos da una promesa y nos dice qué es lo que Él va a traer hacia nuestras vidas, qué es lo que Él va a estar haciendo en cada uno de nosotros. Después de que nosotros atendemos el llamado de obediencia, de bautizarnos, de reconocer lo que Él está haciendo en nosotros, Él va a venir y nos va a traer un beneficio, nos va a equipar. ¿Para qué nos va a equipar? Para que nosotros podamos cumplir la palabra del Señor que nos dice que tenemos que ir a las naciones y predicar el evangelio. Para eso es que vamos a ser equipados, para eso es que nosotros vamos a ser catarpizados. Para eso es que nosotros vamos a ser llevados a una nueva estatura, cuando nosotros decidimos el obedecer. Sabemos que no es fácil el obedecer, hermano, porque si fuera fácil el obedecer, yo creo que todos lo practicarían, pero es algo que a nosotros como carne nos cuesta trabajo asimilar. A la verdad, el Espíritu está presto a obedecer, pero muchas veces nuestra carne y nuestra alma se oponen a lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Pero es bueno, hermano, que nosotros empecemos a reconocer lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, lo que el Señor quiere empezar a hacer en cada uno de nosotros. Y el principio de estas bienaventuranzas, de este plan de la bienaventuranza que el Señor tiene para nosotros, es el bautizarnos, es el reconocerle a Él como nuestro único y nuestro suficiente Salvador. Y más adelante lo vamos también a ver. Yo quisiera darles otro punto en el libro de Primera de Corintios, ahí en la siguiente diapositiva. En Primera de Corintios capítulo 11, versículo 24. Yo sé que muchos de nosotros conocemos este pasaje. Incluso muchas de las ocasiones que se nos ha ministrado Santa Cena o que hemos nosotros ministrado Santa Cena, lo hemos hablado, lo hemos tomado a bien para enseñar, para platicar un poco de lo que el Señor está haciendo y de lo que el Señor hizo con sus discípulos. Dice, y después de dar gracias lo partió y dijo, esto es mi cuerpo, que es para vosotros. Haced esto en memoria de mí. Versículo 25, de la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. El verso 26, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamaráis hasta que Él venga. Hermanos, sabemos que este es un tiempo en el cual la venida del Señor está muy cerca. Y uno de los beneficios de la bienaventuranza es que nosotros ministremos Santa Cena.
Es la bienaventuranza de la Santa Cena. ¿Por qué? Porque la Santa Cena, aquí nos han enseñado que cuando dos cosas se unen, hacen sinergismo. Y ese sinergismo nos hace que seamos potencializados, que seamos cambiados, que seamos renovados. Amén. Y aquí podemos ver que la bienaventuranza de la Santa Cena es que vamos a tener un nuevo pacto. Dice en el versículo 25, en el versículo 26 dice, porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Es un beneficio de que hay un nuevo pacto hasta la venida del Señor, que hay un nuevo pacto, que hay un nuevo compromiso, que las promesas que el Señor te ha dado, hermano, van a ser renovadas. Hace un rato también uno de mis hermanos hablaba de ello, que las promesas que a lo mejor han muerto o que han quedado estancadas van a ser renovadas. Si nosotros tenemos esa convicción, esa certeza de lo que el Señor nos está diciendo, porque recuerdes, hermano, que a nosotros el Señor solamente nos dejó solamente dos preceptos, dos mandamientos, que fue el bautismo y la Santa Cena, que las dos son figura de muerte y de resurrección. Y nosotros tenemos que tener esa resurrección, porque es necesario para nuestras vidas. Cuando nosotros somos resucitados, vamos a poder ser renovados en todo lo que hacemos, vamos a ser transformados, vamos a ser cambiados. Yo no sé si usted se acuerda de aquel Lázaro, que cuando nuestro amado Cristo llegaba a predicarle, llegaba a platicar con ellos a su casa, Lázaro era el que se salía de la casa, no quería tener ningún encuentro con el Señor. Él solamente quería llevar el nombre de cristiano, el nombre de hijo de Dios, pero no quería el compromiso, no quería aceptar el plan del Señor. Mas sin embargo, cuando llegó aquel tiempo, cuando Lázaro fue y durmió, porque no estaba muerto, recuérdese que Lázaro no estaba muerto, estaba dormido. Pero en aquel tiempo de resurrección para Lázaro, cuando el Señor volvió a avivar, cuando el Señor volvió a vivificar lo que había en Lázaro, Lázaro cambió, Lázaro tuvo un cambio, tuvo una metanoia, un metanoeo en su mente, y fue renovado, fue transformado, fue llevado a otro nivel de gloria. Y yo estoy casi seguro que después de que él fue resucitado, la vida de Lázaro cambió. La vida que él tenía fue totalmente de un cambio total. Dejó de salirse en el momento de la prédica, en el momento de la plenaria, empezó a tomar el primer lugar, hermano. Este es un tiempo, hermano, en el cual nosotros estamos pasando por circunstancias adversas. Como lo hablaba hace rato mi hermana Oli, esto que está pasando de la pandemia, hermano, no es que alguien se lo haya inventado, no es que los gobiernos se lo hayan inventado. Es algo que está escrito, hermano, es algo que es necesario que acontezca, porque la palabra nos enseña que cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Erguirnos. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cerca, hermano. Es algo que es necesario que esté aconteciendo para que el pueblo del Señor despierte de ese acomodamiento en el cual estamos o en el cual estábamos, hermano, porque yo estoy seguro que ahora que podamos tener cultos presenciales, si anteriormente la gloria del Señor descendía, hermano, ahora que estamos valorando lo que el Señor nos ha dado, el plan que Él tiene para nosotros, vamos a alabarle con todo nuestro corazón, vamos a servirle con todas nuestras fuerzas, no nos vamos a quedar únicamente con la idea de alabar dentro de la iglesia, sino aún dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en tu trabajo, en cada lugar donde tú estés, vas a bendecir el nombre del Señor. Va a suceder lo que sucedía con Pedro. No sé si tú te recuerdes, hermano, cuando apresaron al Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que sucedió con Pedro? Pedro lo que hizo fue que era tanto lo que el Señor había depositado en él, que en ese momento brotó de dentro de Pedro y él hablaba como Cristo. Incluso la gente que lo rodeaba le decía: tú eres uno de sus discípulos. Y así el Señor nos dice en esta hora, hermano, tú que nos estás viendo, tú que estás ahí detrás de esa pantalla, que estás ahí detrás de esa computadora, de ese celular, tú eres un discípulo del Señor que tiene que ser cambiado, que tiene que ser catapizado, que tiene que ser llevado a una nueva estatura. ¿Por qué? Porque el beneficio de la Santa Cena viene y trae
trae buenas nuevas a tu vida, hermano. Recuérdese, hermano, que cuando usted come el pan, está comiendo el cuerpo de Cristo. ¿Y qué es figura de ello? De la muerte. Está entrando muerte dentro de nosotros, pero cuando nosotros tomamos la copa de vino, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es figura de la sangre de Cristo? Viene a nuestras vidas una nueva promesa, un nuevo pacto. Entra la muerte, pero también entra la vida que da Cristo. La muerte a nuestros pecados, a nuestros delitos, a nuestras concupiscencias, y la vida Zoe, la vida en el Espíritu que el Señor tiene para nosotros. Porque recuérdese que lo que el Señor tiene para nosotros, hermano, es mucho mayor que lo que nosotros podríamos tener, que lo que nosotros podríamos dar. Los planes que el Señor tiene para nosotros, hermanos, son planes de bendición y no de maldición. Son planes extraordinarios, son grandes, son promesas, son prodigios, que a lo mejor en algún momento, hermano, a ti se te han olvidado o a mí se me han olvidado en algún momento. Es tanta la palabra del Señor que ha venido a nosotros, son tantas las promesas del Señor que Él nos ha dado, que Él nos ha prometido, que las vamos a ver cumplidas. Recuérdese, hermano, que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, que también es algo que nos hablaban en la mañana, cuando ellos eran oprimidos, cuando ellos estaban en aquello más duro de la opresión, el Señor los sacó de Egipto, pero no los sacó solamente así de, pues ya se van, ya que se vayan, no, los sacó bendecidos, los sacó enriquecidos, prosperados. Y eso es algo que la iglesia va a vivir en estos últimos tiempos. Vamos a ser transformados, vamos a ser cambiados, vamos a ser enriquecidos, no solamente literal, sino principalmente espiritualmente. Va a venir el enriquecimiento de la palabra a nosotros, que vamos a poder entender, que vamos a tener esa revelación de lo que el Señor quiere hacer a nuestras vidas. Va a venir la revelación de las promesas, de los pactos, de todo lo que el Señor ha hablado a cada uno de nosotros. Van a venir esas promesas cumplidas y tú las vas a ver, hermano. Tú vas a ver las promesas que el Señor te ha dicho, las promesas que el Señor te ha dado. Hace rato mi hermano Luis lo comentaba con mi hermana Kenia. Algo que el Señor prometió a esta casa se ha cumplido. Y no solamente ello, el Señor había prometido también que se iba a grabar, que esta casa iba a grabar un disco. Y se ha hecho, hermano, se ha hecho, aunque muchos a lo mejor dirán, pero es que solamente fue la hermana Kenia, pero ese es el principio. Ese es el principio, porque eso es una primogenitura, hermano. ¿Quién es el que viene a abrir la brecha? Cuando lo hablamos literalmente, cuando sale el primogénito, cuando sale el bebé del vientre de la madre, ¿quién es el que abre la brecha cuando son varios que están en ese momento por ser dados a luz? El primogénito es el que sale y es el que abre la brecha y es el que da la pauta para que ese canal por donde van a salir aquellos pequeños sea abierto y no les cueste trabajo. Y eso es lo que el Señor ha venido a hacer. Aunque muchos podrían decir, solamente fue una persona, solamente fue ella, o criticar, o murmurar, o aún pensarlo en su corazón sin hablarlo. Pero el Señor está teniendo cuidado de ello, hermano, porque el Señor tiene planes de bien y no de mal para ti, porque el Señor tiene grandes cosas. Porque de esta casa hemos podido ver, hermano, a lo largo del tiempo, los que estamos aquí, y no para jactarnos, no para vanagloriarnos, no para enorgullecernos de lo que ha sucedido, pero de esta casa han salido sacerdotes, infinidad de sacerdotes que esta casa ha dado a luz, infinidad de ministros que de esta casa han salido, que de los lomos de nuestro Padre Espiritual han salido. Es algo que el Señor tiene, porque es una promesa, porque Él ha prometido dar hijos a esta casa, que eso es algo que estamos viendo en este tiempo. Eso es algo que estamos viendo y que cada uno de los que estamos aquí nos hemos dado cuenta. Porque si usted se da cuenta, hermano, el rema de este día es planes de bien y no de mal. Pero estos planes de bien y no de mal se los han dado a los hijos, a los que son hijos. Y no porque haya hermanos que a lo mejor no hayan ministrado la palabra en este tiempo, no quiere decir que ellos no son hijos, también son hijos. Y a su tiempo el Señor les va a dar. Porque recuerdes, hermano, que la mies es mucha y los obreros muchas veces son pocos, pero esos pocos, dentro de esos pocos vienen los fieles, y a los fieles es a los que el Señor va a exaltar.
Y a los fieles es a los que el Señor les va a dar lo que Él tiene, las promesas ellos las van a ver cumplidas. Que a lo mejor lo que otros vinieron a trabajar en su momento, tú hermano que me estás viendo y los que estamos aquí reunidos, vamos a cosechar lo que otros vinieron a sembrar. Porque este es el tiempo en el que los hijos, pero aquellos que no se vayan, aquellos que el enemigo no los desvíe, aquellos que tengan en claro los planes que el Señor tiene para ellos. Yo escuchaba el otro día a nuestro apóstol Sergio hablar de ello, que la bendición va a venir para los hijos, pero para los hijos que han permanecido. Y también lo hablaba el pastor Edwin, el pastor Edwin la semana pasada también lo hablaba, que los hijos son los que van a recibir la bendición. Y eso es algo que se nos ha venido ministrando, hermano, que nosotros tenemos que tener en cuenta y tomar a bien lo que el Señor va a hacer. Quisiera que me acompañara también, hermano, al libro de Jeremías capítulo 31, versículo 31. Y dice así: he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Aquí podemos ver, hermano, que en esta cita podemos darnos cuenta, hermano, que el Señor va a tener nuevos pactos. Esto es para complementar, la bienaventuranza de la Santa Cena, hermano, que es algo que el Señor está haciendo, que es algo que el Señor tiene a bien para nosotros. Ser cambiados, vamos a ser renovados, vamos a ser transformados. Vamos a la siguiente diapositiva, hermano, que es en el libro de Gálatas, el libro de Gálatas capítulo 2, versículo 16. Dice: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo, y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Versículo 17. Pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Podemos darnos cuenta, hermano, que aquí tenemos que hacer la bienaventuranza del yo, perder eso, o sea, dejar de tener ese ego, de decir: es que las cosas es por mí, es que las cosas es por mis obras, por lo que yo hago, porque yo soy bueno. No, hermano, lo que nosotros somos es por la misericordia de Dios, porque si algo bueno tenemos en nosotros, no es porque nosotros seamos buenos, hermano, es porque el Señor ha venido a pagar por nosotros, y nosotros tenemos que empezar a reconocer la autoridad y el señorío que Dios ha depositado en nosotros, y no para vanagloriarnos, no para aprovecharnos de la autoridad que se nos ha dado, sino al contrario, más bien para servir. Porque si usted se recuerda, hermano, en aquel día cuando el Señor ministró Santa Cena con sus discípulos, ¿qué fue lo que Él hizo después de la Santa Cena? Él se ciñó una toalla, y ¿qué fue lo que hizo? Les lavó los pies a sus discípulos. Él les enseñó con la práctica, no les enseñó teoría, Él les enseñó con su ejemplo, con la práctica les dijo qué es lo que ellos tenían que hacer. Dice la palabra que aquel que se crea mayor tiene que servir al menor, que nosotros tenemos que ser ejemplo en todo lo que nosotros hacemos,
que nuestra vida tiene que ser una vida de ejemplo, una vida de rectitud en el Señor, de transparencia en el Señor. Que si en este tiempo, hermano, nos hemos desviado por la vanagloria, por el llamado, por el nombramiento. Hace rato también la hermana Oli lo decía. Si el Señor te ha dado un nombramiento, hermano, si el Señor te ha puesto una etiqueta de pastor, de anciano, de diácono, de servidor, de sacerdote, la etiqueta que el Señor te haya puesto, o la promesa que el Señor te haya puesto, que el Señor te haya dicho, que esa promesa, hermano, tú la vas a ver cumplida. No quieras tú ser exaltado por tus propias fuerzas. No quieras tú ser exaltado por tu mucho conocimiento. Porque recuerdes, hermano, que la Biblia dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Nosotros tenemos que dejarnos vivir y conducir por el Espíritu, para que nosotros seamos cambiados y transformados, para que nosotros se puedan ver vestigios de que el Señor está en cada uno de nosotros. Porque el morir al yo, al ego, me trae la justificación de parte de Cristo. Porque cuando yo empiezo a abandonar esas obras de la carne, el Señor empieza a justificarme delante del Padre. Porque dice la palabra que abogado tenemos para con el Señor, que es Jesucristo el justo. Entonces, hermanos, somos justificados no por tus obras, no porque seas bueno, sino porque Cristo vino a morir por ti y por mí. Sino porque Cristo vino y encontró que aún nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas. Que aún nosotros siendo pecadores, hermano, tenemos ese anhelo de poder exaltar su nombre, de poder adorarle, que aún teniendo problemas, dificultades, que aún teniendo fricciones, necesidades, hermano, el Señor ve lo que tú haces, el Señor ve el amor con el que tú le sirves, el Señor ve el anhelo con el que tú sirves día a día. Que aunque te toque estar a lo mejor en la parte de abajo cuidando los carros, el Señor se da cuenta de que tú eres un buen hijo suyo, que sirve con amor, que sirve con agrado, que lo que hace lo hace por amor, que no lo hace por ser reconocido por el hombre. Porque ciertamente, hermanos, si nosotros buscamos el reconocimiento del hombre, vamos a estar mal, hermano, no vamos a alcanzar lo que el Señor tiene. Vamos a quedarnos solamente con el reconocimiento del hombre y no vamos a tener el reconocimiento del que más nos interesa, que es el Señor. Pero ojo, hermano, no con esto quiero decirte que no obedezcas a tus pastores. No quiero decirte que no respetes a tus líderes. No, al contrario, hermano, uno tiene que serle fiel a Dios, pero también tiene que serle leal a los hombres. Porque eso es algo que el Señor nos ha dejado establecido. Que tenemos que hacer, ¿qué? Honrar a nuestros padres, no solamente literalmente, no solamente nuestros padres físicos, primeramente a nuestro Padre del Espíritu, que es nuestro amado Dios, posteriormente a nuestros padres espirituales y a nuestros padres de lo secular, de lo natural, hermano. ¿Por qué? Porque ese es el primer mandamiento con promesa que el Señor nos ha dejado, que nosotros podamos ser obedientes y amar a nuestros padres. ¿Para qué? Para que también en el día postrero, hermano, si hay alguna necesidad, el Señor la supla. Porque el Señor recuerda que va a abrir los libros y ahí se va a dar cuenta de qué es lo que nosotros estamos haciendo, de qué hay en nosotros, de nuestras obras, de todo lo que nosotros hacemos. Por eso es necesario, hermano, que empecemos a morir a nosotros mismos, a morir a nuestros anhelos, a morir a nuestros deseos. Poner en las manos del Señor nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros planes de vida, para que el Señor traiga a nosotros los planes que Él tiene. Encarguémonos nosotros de la obra de Dios y Él se va a encargar de nosotros, de nuestra familia, de lo que nosotros tenemos, de lo que nosotros anhelamos y necesitamos, hermano. Por eso es importante, hermano, que usted y yo dejemos, hermano, a un lado nuestro ego, nuestra vanagloria, nuestra egolatría de decir, ay, es que yo soy el mejor, yo soy el que mejor sirve, yo soy el que más sabe, yo soy el que más conoce el mover espiritual. No, hermano, porque recuérdese que el Señor de lo más vil y menospreciado ha escogido, ¿para qué? Para avergonzar a aquellos que se creían sabios y aquellos que se creían mejores. Y eso somos usted y yo, hermano. A nosotros nos escogió sin saber nada, nos ha llamado y nos ha traído y nos ha sentado a su mesa para poder ser ministrados de parte de Él, para poder ser transformados y para poder ser cambiados, hermano.
Quisiera que me acompañara también al libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, porque ya está viniendo un poquito más el tiempo. Vamos a brincarnos hasta Juan, capítulo 14, versículo 6, y dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Aquí, hermano, es la bienaventuranza de estar en el camino, hermano, y de que no estemos junto al camino, porque si se recuerda usted también la enseñanza de hace 8 días de los niños, hablaba de la parábola del sembrador, y decía que la semilla que dio fruto, ¿cuál fue? La que cayó en buena tierra, la que estaba en el camino. Esa es la que va a dar un buen fruto, hermano, y usted y yo estamos en el camino, porque el camino es Cristo Jesús, y esa es una de las bienaventuranzas que tenemos que sentirnos bendecidos, bien librados, nos tenemos que sentir felices por lo que el Señor está haciendo, porque aunque a lo mejor nos haga falta todo, pero tenemos a Él, tenemos a Cristo que es el gran yo soy, lo tenemos a Él de nuestro lado, y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, nada nos va a hacer falta. Pero ojo, hermano, así como no nos va a hacer falta nada de las cosas buenas que usted está pensando, también van a venir esas cosas esas oportunidades, porque no son pruebas, no son luchas, son oportunidades que el Señor nos brinda para ser mejorados, hermano, para ser cambiados, para ser transformados, para llevarnos, como dice la palabra del Señor, como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta llegar a la perfección, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ser perfeccionados, nosotros tenemos que ser cambiados. No sé cuántos de los que estamos ahí le damos las palmas al Señor, hermano, amén. Dáselas fuerte, hermano, porque es para el Señor. Mire, hermano, y vamos apresurándole un poquito más, vámonos metiendo, dice mi pastor, vámonos metiendo un poco más al río, vámonos sumergiendo un poquito más para que el Señor venga y nos venga a restaurar, nos venga a transformar y nos venga a ayudar en lo que nosotros tenemos que hacer, amén. Vamos al libro de Salmo, capítulo 37, versículo 2, y dice así, porque como la hierba pronto se secará y se marchitarán como la hierba verde. Confía en el Señor y hace el bien, habita en la tierra y cultiva la fidelidad. Es algo que tenemos que hacer, hermano, cultivar la fidelidad al Señor. Y aquí podemos ver, hermano, que la bienaventuranza que nos habla aquí es del esperar en el Señor, que tengamos entendido que Él tiene cuidado de nosotros, que Él va a tener cuidado de nuestras vidas, de nuestra familia, que confiemos en Él, que a lo mejor, como lo decía hace rato el hermano Dani, que él decía algo que también hablaba nuestro apóstol, él lo traía a recordarlo aquí con nosotros, y él decía que nuestro apóstol decía que muchas veces aquellos que han sabido guardarse, que han sabido escuchar y atender la voz de Dios, el Señor les ha ayudado porque han sido diligentes para hacer las cosas. Pero también están aquellos que el Señor ha ayudado, como a Elías, aquellos que los ha sustentado, que ha usado aún a los cuervos para traerles el sustento de día a día. Pero nosotros tenemos que confiar, hermano, porque el Señor lo va a hacer. El Señor tiene cuidado de ti, aún en medio de esta circunstancia que estamos viviendo. Es una oportunidad para que nosotros seamos bendecidos, para que nosotros veamos cuán grande es el amor del Señor y cuán grandes son sus maravillas y los prodigios que Él hace. La palabra del Señor dice que Él puede hacer nacer una nación en un solo día. Y así como el Señor puede hacer nacer una nación en un solo día, el Señor va a hacer grandes cosas en tu vida, hermano. El Señor te va a transformar, el Señor te va a cambiar, el Señor va a traer grandes prodigios a ti. Si tú eres diligente con lo que Él te está poniendo en tus manos, si tú eres diligente con lo que el Señor quiere traer a tu vida. Seamos diligentes, hermanos, no nos desviemos, no desviemos nuestra mirada en este tiempo, porque a la verdad la palabra nos enseña que irá aumentando la maldad.
pero va a sobreaumentar la gracia va a sobreabundar, hermano, en nosotros. Tenemos que creerlo, estar confiados en lo que Él está haciendo. Vamos a la siguiente diapositiva, que es para ir complementando este punto, que es Isaías capítulo 40, versículo 30, dice: aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor, hermano, yo no sé cuántos nos gozamos por esta palabra. Dice: los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Por qué? Porque su confianza está puesta en el Señor, hermano. Nuestra confianza tiene que estar puesta y depositada enteramente en el Señor, hermano. Que nosotros tenemos que entender que a pesar de las circunstancias, el Señor va a cuidar de nosotros. El Señor tiene especial cuidado de nuestras vidas. El Señor no va a permitir, hermano, si tú estás orando por la vida de tu hijo, que aún no se ha acercado, que aún no ha reconciliado con el Señor va a hacer grandes cosas, hermano. Él tiene cuidado de él. Él sabe que tú le has servido al Señor, y el gozo y el corazón con el que tú lo estás haciendo. Y si Él te lo ha prometido, hermano, tú vas a ver esa promesa cumplida. Tarde o temprano la promesa del Señor va a llegar, porque va a ser en el tiempo del Señor, no va a ser en el momento que tú lo quieres, va a ser en el tiempo en el que Él ha decidido. Porque recuerda que Él ya sabe qué es lo que, ya sabe cuál es tu terminar, cómo es que vas a terminar, hermano. Hace rato lo comentaba también nuestro hermano Luis. Si Él nos enseñara cuál sería el proceso para alcanzar las promesas que Él tiene, podríamos darnos cuenta que el Señor está trayendo y está teniendo cuidado de nosotros. Que Él no nos lo ha dicho no por ocultárnoslo, sino para que nosotros anhelemos ese culmino, esa terminación de lo que el Señor nos está diciendo que vamos a hacer. Si Él te ha dado una promesa, hermano, espera en el Señor, porque esa promesa la vas a ver cumplida. Esa promesa la vas a ver tú restaurada en tu vida. Vamos al libro de Colosenses capítulo 3, versículo 1, del 1 al 4, hermano. Dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto a vuestra vida, está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestada, entonces vosotros seréis manifestados en la gloria. Aquí podemos ver, hermano, que la bienaventuranza de este verso es el resucitado. Vamos a resucitar, hermano. Ten la certeza de que el Señor te va a resucitar, y va a resucitar todo lo que te ha prometido, todo lo que te ha dado, aún las cosas que tú piensas que ya se han muerto. El Señor las va a resucitar, el Señor las va a cambiar, el Señor las va a traer a renovación de vida para ti, hermano. Y tú vas a ver la gloria del Señor, pero siempre y cuando tú permanezcas siempre fiel, que tú permanezcas en la roca, en la hendidura de la peña, que tú sigas ahí sin importarte las circunstancias, la situación, sin importarte lo que está pasando, sin importar el clima, sin importar lo fuerte de la batalla, sin importar el calor abrasador, porque Cristo está ahí. Ten la certeza de que el Señor te va a ayudar como ayudó a su pueblo de Israel en el desierto, cuando Él les dio agua, cuando Él les puso la sombra, la nube que los llevaba, cuando puso la columna de fuego para darles calor. Él lo va a hacer contigo, hermano. Nada te va a poder lastimar, porque el Señor te está guardando, te está cubriendo, porque Él está ahí por delante de ti como poderoso gigante. Vamos a la siguiente, que es Colosenses capítulo 3, ahí mismo en el versículo 5. Dice: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos y a la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca.
no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se ve renovado hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Aquí podemos ver, hermano, en este punto lo que yo veía es una renovación. Aquí nosotros vamos a ser renovados con lo que el Señor está haciendo. Va a venir una renovación en nosotros. Si nosotros nos apartamos de aquellas cosas que al Señor no le agradan, vamos a ser renovados en nuestras fuerzas, vamos a ser renovados en nuestra vida. Todo lo que nosotros tenemos va a ser renovado, hermano. Te va a renovar tus fuerzas, te va a renovar aún tus vestidos, hermano, literalmente. Porque recuérdate que al pueblo de Israel, hermano, cuando salió y todo el tiempo que pasó en el desierto, ¿qué fue lo que sucedía? El Señor renovaba sus vestidos, el Señor renovaba sus calzados, el Señor tenía cuidado de ellos. ¿Pero por qué? Porque ellos habían decidido en ese momento salir de Egipto. Que eso es lo que el Señor nos pide, que nosotros como su pueblo, como sus hijos, atendamos el llamado. El Señor no quiere que estemos en el desierto, hermano, para morir en el desierto. No, hermano, el Señor nos está metiendo al desierto para cuidarnos, para sustentarnos, para que nosotros veamos que en el desierto el Señor nos sustenta y que en el desierto es donde la comunión del Señor está con nosotros, porque es donde estamos más cerca de Él, más protegidos, es donde vamos a estar guardados en ese momento, cuando venga la lucha. Porque recuérdate, hermano, que ¿quién perseguía al pueblo de Israel? Lo perseguía Faraón. Venía Faraón a quererlos matar, y el Señor, ¿qué fue lo que hizo? Los pasó por el Mar Rojo. ¿Qué es figura de qué? Del bautismo, hermano. Ellos abandonaron eso que al Señor no le agradaba. Ellos murieron a sus delitos, a sus pecados. Quisieron una nueva vida en Cristo Jesús. Lamentablemente, hermano, la palabra nos enseña que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero que nosotros, que lo hemos recibido, nos ha dado la potestad de ser llamados sus hijos. Nos ha dado la autoridad de ser llamados hijos. Entonces, hermano, no caigamos en el error que el pueblo de Israel cometió, porque nosotros no somos ese pueblo de Israel, hermano. Nosotros somos un nuevo linaje, nosotros somos un pueblo santo que hemos sido adquiridos por el Señor y que tenemos que tener nuestra confianza depositada en Él. ¿Pasamos cosas difíciles? Sí, hermano, las pasamos, pero tomados de la mano del Señor vamos a poder ser cambiados y transformados. Vamos a una de las últimas diapositivas, hermano, que es en el libro de Romanos, porque ya el tiempo ya lo tengo encima, hermano, y ya me está correteando, ya lo traigo aquí atrásito, ya lo puedo sentir. Vamos al libro de Romanos capítulo 12, versículo 1. Por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Tenemos que ver, hermano, que nosotros tenemos que tener una evolución. En este punto podemos ver que en nuestras vidas tiene que haber una evolución, hermano, que tenemos que alcanzar lo que es bueno, pero no quedarnos conforme con ello, sino alcanzar lo que es aceptable delante de Dios. Pero no solo que nos baste con ser aceptados delante de Dios, sino que también podamos ser perfectos, alcanzar la perfección en Cristo Jesús, porque eso es lo que Él pide de nosotros, perfección. La palabra nos enseña que aquel que se está guardando, que se guarde más, y aquel que se está santificando, santifíquese más, y el que se está ensuciando, ensúciese más. Nosotros tenemos que definirnos, hermano. Este es un tiempo de definición, porque ciertamente la venida del Señor está cerca. Es un tiempo en el cual tenemos que definirnos y saber qué es lo que está pasando, a dónde es a donde tenemos que llegar y a dónde es donde queremos llegar, hermano. Eso es algo muy importante para nuestras vidas. Vamos al libro de Proverbios para ir cerrando este mensaje, hermano. Dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento y de resplandor hasta que es pleno día. Podemos darnos cuenta, hermano, que el Señor nos quiere llevar a un nivel diferente. Quiere llevarnos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta llegar a la perfección. Que seamos perfectos, que seamos santos como nuestro Padre Santo.
porque Él es santo y Él es lo que quiere. ¿Qué es lo que demanda de nosotros? Santidad. Eso es lo que Él demanda de nuestras vidas, santidad. Y eso es lo que el Señor quiere. Quiere que nosotros tengamos, hermano. Yo te voy a invitar que así como estás, hermano, para aquellos que apuntan ya para ir cerrando esta enseñanza, hermano, yo resumí cada uno de esos puntos que el Señor nos hablaba. Ahí podemos ver, hermano, en el punto número 1 que está la bienaventuranza del bautismo en agua, lo que el bautismo en agua trae a nosotros, que trae un equipamiento. La bienaventuranza de la Santa Cena, que trae un nuevo pacto a nuestras vidas. La bienaventuranza del morir al yo, que trae la justificación. La bienaventuranza de estar en el camino, que nos lleva a sus moradas, que nos lleva a estar con el Señor. Porque recuérdese que Él dijo que Él iba a preparar moradas para nosotros. Y cuando nosotros estamos y permanecemos en Él, el Señor nos va a llevar a esas moradas, amén. También está la bienaventuranza del esperar en Él. La bienaventuranza del resucitado, que aquel que va a ser resucitado va a poder alcanzar todas las promesas hechas realidad en su vida. La bienaventuranza de la renovación de la mente, que nos va a llevar a ser cambiados, va a tener en nosotros una metanoia, que vamos a poder ser llevados a otro nivel. Y la bienaventuranza, por último, de la evolución. Son ocho puntos que el Señor nos hablaba, hermano, y que nosotros tenemos que ser cambiados, que nosotros tenemos que darnos cuenta de ello, porque Él está haciendo grandes cosas en nosotros. Recuérdese, hermano, que los planes que el Señor tiene para nosotros son planes de bien y no de mal, que Él tiene grandes promesas para nuestras vidas. Es por eso, hermano, que yo te invito que tú en esta hora cierres tus ojos y le agradezcas al Señor por lo que Él está haciendo, que si tú estás pasando alguna necesidad, agradécele al Señor porque Él va a tener en bien el cuidarte a ti. Gracias te damos, mi Dios, en esta hora por tu palabra, por tu amor, por el privilegio que nos has dado, Señor, de poder escuchar tu palabra, Señor, porque nos has hablado, Papito de la Gloria, porque tú has tenido cuidado de nosotros, porque has atendido, Señor, el tener cuidado de nuestra vida. Yo te pido que ayudes a cada uno de mis hermanos, Señor, que están mirando esta transmisión, Señor, aún los que la van a ver retransmitida, Señor, que los ayudes, que los bendigas, Padre, que estas palabras, Señor, que estos puntos que tú nos has hablado, Señor, hagan rema en sus corazones y que venga tu presencia sobre ellos, Señor, y que podamos cada uno de nosotros, Señor, ser cambiados, ser catapultados, Señor, y ser llevados a una nueva estatura, mi Dios, porque tú eres fiel y verdadero, porque tú eres maravilloso, porque eres grande y poderoso, Señor. En el nombre de Cristo Jesús declaramos tu gracia, declaramos tu amor, declaramos tu favor sobre nuestras vidas, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. De esta manera, hermanos, somos despedidos. No te desconectes porque seguimos, hermano, con esta gran bendición que el Señor ha traído a nosotros. Dios te bendiga, hermano.